puede hacerlo con libertad, ¿ya? Nadie se equivoca en este tipo de respuestas, así que no tenga temor. Lo único nomás es que no sea muy extenso. ¿Quién quiere compartir sus impresiones o algún apuntes que hizo de la lectura de estos 3 capítulos de Job para escucharle? Carlos Cerda, te escuchamos. Buenas noches a quien nos ha saludado. Bueno, bien impresionante, ¿cierto?, del tema del sufrimiento. Y me pasó justo ayer que por estas cosas estaba en el Facebook y me metí y empecé a escuchar una historia de un caballero. Que él tiene 58 años y su hijo mayor, su hijo mayor tenía 32 y el menor tenía 17 y el del medio tenía como 18. Los tres murieron en accidente. Y casi uno con la misma fecha. Y me quedó eso dando vuelta porque él dijo que para él no existía Dios, que fue lo primero. Es una historia que yo escuché, ¿no? Y me quedó dando vuelta eso. O sea, es muy fuerte, ¿cierto? O sea, que le arrebaten a un hijo, como usted decía, y es impresionante, ¿cierto? Ahora también Dios lo quiso de esa forma, pero es impresionante, no sé si hoy en día, aunque fuera el cristiano más grande, poder soportar tanto, no sé, no sé, pero eso a mí, no hice algún apunte, nada, pero me quedó dando vuelta a eso porque justo ayer escuché esa historia de esta persona y para él lo primero que fue a su mente es que Dios no existe, Dios no existe. O sea, hubiese sido entretenido haberlo tenido cerca, pero no, era una historia que se escuchó, ¿no? Pero eso quería compartir. Muy bien, gracias Carlos por tu testimonio ahí escuchando estas historias que son obviamente muy trágicas, ¿verdad? Y dolorosas. Y justamente como tú comentas, una de las respuestas que no debemos dar ante el sufrimiento es dudar de Dios, ¿ya? Pero muchas personas es su respuesta, lamentablemente. Susi, ¿algo que comentar o decir? Bueno, yo creo que igual todos experimentamos el sufrimiento alguna vez, ¿cierto? En la vida. Eh, pero yo creo que igual es como un don o un talento quizás que da Dios, de que algunas personas son más, en medio del dolor, siguen confiando más en el Señor. Yo creo que igual eso es un tributo, ¿cierto? Como del Señor que nos deja a uno, un atributo. Entonces yo igual, obviamente, como todas las personas hemos experimentado el sufrimiento, pero yo siento que soy una persona que cuando está en el sufrimiento es cuando me aferro más al Señor. No es que no me aferre cuando estoy bien, sino que lo hago de las dos formas y trato de que sea así, pues no estaba en la situación de que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sino que digo, bueno, Dios sabrá por qué hace las cosas. Entonces, igual siempre le doy gracias al Señor porque tengo esta mentalidad o tengo esto en el corazón, no sé dónde, si es de la mente o del corazón, pero siempre lo tengo. Y siempre como que yo sé que si confío, voy a salir triunfante de lo que está pasando. Entonces tengo la confianza y la certeza que Dios sí existe. Amén. Gracias Susi y también por tu comentario. Y Josep, yo soy testigo de que ustedes como familia eh, han sufrido en algunos momentos y siguen fieles con el Señor, pues, siguen permaneciendo. Ya un apunte que he querido hacer también a propósito de las clases de hermano Cristian los jueves, sí, los jueves, y mi hermano Manuel los domingos, que también ha habido cierta relación, de hecho han compartido ciertos apuntes, como decía hermano Manuel, es de que la fe verdadera es justamente esa, como decía hermano Manuel, es la fe que persevera, que permanece en el tiempo, ¿ya? Y a eso es lo que se refiere Santiago y el fruto del Espíritu y la palabra fidelidad. Así que gracias a Dios por ustedes, Susi y Carlos, que han permanecido también fieles a pesar de tantas dificultades que han vivido. Hermano Claudio. Gracias, pastor. El libro de Job, sí, como decía la hermana Susi y Carlos, igual es un libro muy, muy profundo, que no creo que a cualquiera lo deje
lo deje como igual, o sea, del hecho de leer y profundizar un poco en la vida de Job al principio, de sus hijos, su hacienda, sus bueyes, sus animales, uno dice, wow, cómo Dios lo bendijo, pero también viene lo malo, toda la desgracia de Job, y leyendo, obviamente que a cualquiera se le da su nudo a la garganta, porque sabemos que no es una metáfora, sabemos que fue algo real, que él vivió. Y yo quise tomar un apunte, pastor. Dio en el capítulo 40, del versículo 15 en adelante, el Señor le muestra a Job su grandeza, su poder, su omnisciencia, su omnipresencia. Dice aquí en el capítulo 40, versículo 15, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barra de hierro. Indagando un poco más allá, pastor, estuve visitando una página de un científico creacionista, el doctor Dauri Ureña, que él menciona que efectivamente ahí Dios le mostró a Job un dinosaurio. Otros comentaristas dicen que fue un animal, pero él dice que Dios le mostró a Job un dinosaurio. ¿Para qué? Para darle confianza, para darle ánimo, que si Dios era capaz de crear un animal tan majestuoso, tan hermoso y tan voluminoso como un dinosaurio, tenía también poder para restaurar su vida. Y si lo traspolamos un poco a nuestra vida, obviamente que a veces lo que sufrimos no es nada comparado con lo que sufrió Job o con lo que sufrió el mismo Señor Jesucristo en la cruz. Así que eso también nos da como enseñanza que en los momentos difíciles y de dolor, igual ahí Dios nos muestra, nos da su levantadita, nos muestra cuánto nos ama. Eso, pastor, gracias. Bien, gracias hermano Claudio ahí también por tus apuntes y tu comentario ahí sobre estos animales, estas bestias, ¿verdad?, que son mencionadas ahí en el libro de Job. Gracias, Claudio. Y yo creo que justamente parte del propósito de este curso es que podamos entender lo que hay detrás del sufrimiento. Y como estudiamos la semana pasada, el origen del sufrimiento, que es el pecado de Adán, y que introduce en una oscuridad y en tinieblas de todo tipo a toda la creación, el ser humano, la relación que tenemos con la creación misma. Y obviamente aquí estamos en presencia del mal moral, es decir, de hombres y personas sin Dios, causando dolor, sufrimiento, muerte a los semejantes, a los prójimos, ¿ya? Así que la idea es que este curso nos enseñe a poder entender esos principios, como preguntó la semana pasada Carlos, a poder también abordar de manera práctica cómo llevar a las personas a Dios, pero el mal es tan profundo en el ser humano que la única esperanza que tenemos es Cristo y el Evangelio para transformar, para redimir esas vidas, y obviamente las vidas dañadas solo van a encontrar restauración y sanidad espiritual en el Evangelio. Y créanme que hay personas que han sufrido de tal magnitud que parece casi imposible que puedan encontrar propósito a sus vidas, por ejemplo, abusadas, violentadas, pero de una manera que a veces no entendemos nosotros. Estas personas, cuando han ido al encuentro de Cristo y del Evangelio, han sido sanadas incluso en sus heridas, en sus cicatrices emocionales, espirituales. Así que lo único que podría decirle rápidamente que la única solución para el mal es Cristo, el Evangelio, y para aquellos que han sido dañados es justamente permitir que Cristo restaure sus vidas. A mí me ha tocado en consejería conocer todo tipo de experiencias de abuso, por ejemplo en la niñez, con heridas profundas, resentimiento, venganza, dolor, pero cuando enternecen su corazón, no para culpar a Dios, sino para permitir que Él, por medio de la fe, se apropie de su dolor, Cristo lleva ese dolor en la cruz. Llevó ese sufrimiento en la cruz y es capaz de sanar aún la vida más herida.
¿ya? Eso es lo que le podría decir de manera breve, ¿ya? Pero obviamente hay recursos para poder abordar esos dolores, sufrimientos, de manera muy específica y muy práctica, ¿ya? Obviamente es muy difícil en un curso como este llegar a todos esos detalles. Yo sé que el hermano Pedro ha estado impartiendo cursos en el Seminario Teológico Logos de Consejería Bíblica. Creo que ahora viene un curso nuevo sobre algo mucho más específico, no recuerdo el título ahora, pero que tiene que ver también cómo tratar y ayudar con personas en diferentes situaciones de dificultad. Así que gracias, hermana Betsy, ahí por compartir su dolor. Y créanme que me ha pasado a mí cuando me ha tocado escuchar o conocer situaciones terribles, uno se pregunta por qué, ¿ya? Aún los que confiamos en el Señor, yo todavía me pregunto a veces, especialmente cuando escucho situaciones de gente muy mala haciéndole daño a otra, aún hay ciertas preguntas en mi mente que solamente la fe puede ayudar a tenerlas ahí, ¿ya? Hasta cuando estemos con Dios y podremos ver eh, el propósito y el destino de todo ese sufrimiento. Gracias, hermana Betsy. ¿Alguien más? Sí, hermano Manuel. Hermana Evelyn tiene su mano levantada ahí. Lo escuchamos. Sí, pastor, bueno, igual me llama la atención, primero yo creo que cada uno de nosotros, los seres humanos, siempre le hacemos el quite al dolor. Sabemos que al sufrimiento no queremos pasar por situaciones, Dios las permite de una u otra manera y es la ley de la vida, cuando parte un ser querido, cuando uno ve a un ser querido sufrir por alguna enfermedad, yo creo que son cosas inevitables. Lo que me llama la atención de los dos primeros capítulos es como lo dice el capítulo 2, la integridad que tiene Job para sobrellevar esto. No dice que no se equivoca probablemente en sus apreciaciones, en sus ideas, pero el Señor dice en su palabra que Él se mantiene íntegro, que Él se mantiene fiel, que Él alaba al Señor. Yo creo que eso, por ejemplo, escuchar a la hermana Alicia darle gloria a Dios cuando ella está pasando por dolor físico, es súper fuerte para nosotros, para mí. Y lo que me llamó la atención del capítulo el 42, que finalmente Dios de alguna forma bendice a Job nuevamente cuando Job oró por los amigos. A mí me llamó la atención eso, porque los amigos igual lo atacaron harto, igual no fueron muy buenos amigos que lo soportaran, que lo sobrellevaran, que lo apoyaran. Entonces yo creo que también eso nos da una enseñanza a nosotros de que cuando a uno le pasa eso, cuando ve que hay personas que en vez de apoyar, lo aplastan, el sentimiento natural de uno es la venganza, pues, no sé, es como o cortarlo o ya no tener relación de ningún tipo con esas personas. Sin embargo, Job oró por estos amigos y el Señor ahí recién dice en el 42, lo voy a leer, lo tenía acá. Capítulo 42, el 8 creo que no, y el 7. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras, no es. El 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas sus cosas que habían sido de Job. Entonces, me llama la atención que también Dios, me imagino que esperara que Job tuviera un corazón sanado para poder bendecirle nuevamente. Así que, y también pensaba en lo que hablaba hermana Betsy,
yo creo que el dolor y estas cosas terribles que le pasan a gente, por ejemplo, estos niños abusados, cuando matan a una abuelita, cuando, no sé. También recuerdo Juan capítulo 10 creo que es, cuando dice que Satanás vino a matar, a destruir, y, y y es su estrategia para que la gente, como dice la hermana Betsy, diga que, o hermano Carlos, diga que Dios no existe. Es la manera que él tiene para poner ese velo en los ojos y en el corazón para decir, pero ¿cómo Dios va a existir si pasa esto? Es una estrategia que también Satanás ocupa. Es un tema bien complejo, creo yo. Eso basta. Así es. Gracias, hermano Manuel. Hermana Evelyn, ¿algo que comentar? La verdad que tenía algunas cosas anotadas, pero para poder resumir un poco, me llama la atención en el capítulo 1 cuando él se rasga sus vestidos, se rasura su cabeza y adora. Eso también a mí me enseña que él no oculta su dolor, lo demuestra. Tal grado de dolor, yo creo que debe ser terrible perder, quizás da lo mismo perder lo material, pero perder a los hijos yo creo que es uno de los dolores más grandes que una mamá o papá pueden tener. Y que él no le atribuyó a Dios nada de lo que sucedió. Eso, la verdad que es digno de imitar, pero yo creo que estando en la situación de Job, no sé si sería lo mismo para nosotros. La verdad que esto, yo igual lo comentaba con Manuel, le decía, debe ser terrible, yo no sé si sería capaz de soportar tal grado de dolor, no lo sé, o sea, es tremendo. Y lo otro, bueno, en el capítulo 2 dice, sigue hablando de las cualidades que tenía Job, pero además dice que él retiene su integridad. O sea, yo digo, tal grado de convicción, tal grado de comunión, tal grado de relación que tenía con el Señor era digna de imitar, que quizás a nosotros nos falta mucho por imitar aún. Y sí, bueno, la verdad que esta parte yo la vi con ojos de mujer, que ha traído un poco de comunicación con mi esposo, de hablar, y me llamó la atención, bueno, sí, siempre hablan de la esposa de Job, que no fue una ayuda idónea, que lo incitó a renegar contra Dios y morirse. Pero la verdad que en esta ocasión cuando lo leí, lo miré como mujer, quizás intentando ponerme en el dolor, en la situación de ella también como mamá. Y yo digo, tiene que ser terrible para una madre. Igual no nos tenemos que olvidar que ella estaba sufriendo. También había perdido a sus hijos. Y creo que la reacción que tuvo ella es más habitual de lo que uno cree. De renegar contra Dios, de echarle la culpa a Dios, de cuestionar a Dios y el por qué. Entonces, también me llama la atención que Job, obviamente le llama la atención, y le dice que ha hablado como cualquiera de las mujeres fatuas. O sea, ella, nos podemos dar cuenta que el ejemplo contrario es Job. Él retiene su integridad, ella no, pero es producto del dolor. Yo creo que ella era una tremenda ayudadonia para Job, por eso también era el hombre que era, ¿no es cierto? Porque seguían juntos, me imagino, al Señor, todo lo que hacían. Santificaba al Señor, Job intentaba santificar a sus hijos todos los días por si pecaban, dice. Eso, la verdad que me llama la atención. Y lo otro, que tal grado de sufrimiento de Job me hizo recordar el Getsemaní, esta prensa de aceite. Y siento que es lo que pasó Job. Fue prensado, fue probado a tal punto, y él salió íntegro, salió aprobado. Y también lo dice en el capítulo 23, 10. Dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y yo creo que en este caso, Job, en el capítulo 42, sucedió así. El Señor lo probó a tal punto de sufrimiento, sin embargo, él jamás renegó ni le echó la culpa a Dios, y el Señor lo bendijo nuevamente y restauró su vida. Eso, pastor.
Muy bien, hermana Evelyn y hermano Manuel, gracias por atreverse ahí a dar sus comentarios, ¿ya? Muy interesante también sus apuntes, ¿ya? Sus apuntes ahí sobre estos capítulos de Job y también otra perspectiva de la esposa, porque efectivamente a veces nos falta ponernos en el contexto emocional de los protagonistas, que alguna vez enseñamos eso en nuestras clases de estudio de la Biblia, que es un muy buen ejercicio ponernos en el contexto emocional de los protagonistas del momento histórico, ¿verdad?, de lo que estamos leyendo. Porque así también vamos ponderando y nos damos cuenta que lo que hace la Escritura es reflejarnos a nosotros mismos, ¿cierto? No como los héroes, sino como los villanos que generalmente somos, y que el único héroe es finalmente el Señor Jesucristo, ¿ya? Y claro, a todos nos ha tocado escuchar a hermanos en la fe o a nosotros mismos quejarnos de dolor como lo hizo la esposa de Job, ¿ya? Entonces yo creo que ahí también marca ese contraste muy interesante. ¿Quién más? No es obligación que todos lo hagan, pero si usted quiere participar con sus impresiones de estos capítulos de Job, puede hacerlo antes de seguir con el texto de la clase. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo, pastor, quisiera decir algo, Miguel. Bueno, Eh, me parece interesante, ¿cierto? Como parte de toda esta historia de Job, en el capítulo 1, capítulo 2, cuando se junta, ¿cierto?, Satanás y Dios, y hay una prueba de por medio, y ¿cierto?, hacia Job. Pero también considero que tanto el dolor físico, también me da la impresión que hay un dolor espiritual ahí, en el sentido de que ¿por qué yo me merezco esto? O sea, ¿por qué a lo mejor me está pasando esto? Él igual se humilla ante Dios, y como dice la hermana Evelyn, que él adora, termina por adorar después de todas estas cosas. Y lo que dice usted justamente, que nos vemos en la parte del pensamiento, seguramente en la parte emocional, que habla usted de lo que él está sintiendo. Pero también está en su corazón contrito, ¿cierto?, humilde, ante la situación que él está viviendo. Entonces, obviamente nosotros no nos vamos a comparar, por lo menos yo en ningún caso, al sufrimiento que él tiene. O sea, de todo lo que tenía queda prácticamente sin nada. Entonces, al leer estos capítulos, uno va entendiendo o va comprendiendo mejor el sufrimiento de uno. O sea, nosotros no hemos sufrido nada en comparación a otras personas, ¿cierto? Yo creo que ninguno de nosotros, o sea, cada uno tiene su propio sufrimiento. Entonces, una de las primeras preguntas que yo me hice cuando empezamos con este tema, si nosotros nacíamos para sufrir o sufrimos un poco en esta vida, es como una vida siempre como de sufrimiento, de problemas, etc. Entonces, cuando nos vamos introduciendo en esto, nos va dando un poco de esperanza y nos va dando, ¿cierto?, que hay una certeza, que el sufrimiento es bueno en el sentido espiritual para nosotros, ver que estas cosas van a ser pasajeras y van a ser por un momento, como lo dice la Escritura. Entonces, esa expresión me queda a mí de esto. Ese es mi análisis. Gracias, hermano Miguel, ahí también por sus comentarios. Y muy buena pregunta ahí, ¿verdad? Si efectivamente nacemos para sufrir, ¿ya? Que obviamente es una respuesta sería sí, y sería una mirada muy, muy trágica, ¿ya? Al respecto, como lo hacían los antiguos autores griegos, que todo era tragedia, o como las historias de Shakespeare, ¿verdad? Siempre había un drama, una predestinación a la tragedia, a la muerte, al sufrimiento, etc. Así que gracias, hermano Miguel, ahí también por sus impresiones. Aquí está el texto que nos leía la hermana Evelyn, ¿ya? Que está en Job, que es un texto maravilloso. De hecho, hay un himno que el hermano Cristian Sala una vez cantó en nuestra iglesia. Yo lo compartí en los tiempos de pandemia. Regocíjate en él. No sé si lo recuerdan, que antiguamente lo cantábamos en nuestra iglesia, hace muchos años atrás.
Y el texto dice ahí, regocíjate en él, ¿ya? Y dice, versículo 10, usted lo tiene enfrente aquí en rojo o rosado, dice, más él, Job hablando de Dios, más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. No recuerdo quién o comentaba o preguntaba la semana pasada, ¿ya? El propósito de ser probados. Si efectivamente Dios era para que Dios nos conociera o para nosotros mismos, ¿ya? Y aquí yo creo que hay en parte de respuesta, Job lo que está diciendo, él afirma que Dios conoce su vida, ya conoce su camino en este caso, y reconoce que Dios lo probará, y esta figura del oro, que el oro usted sabe que para ser purificado de las impurezas necesita pasar por el crisol o por el horno, por el calor, y es la única manera que el oro sea purificado y se vayan las impurezas. De alguna manera también las pruebas o dificultades permiten eso, que podamos ser transformados, y eso es algo que les voy a compartir a continuación en la clase que viene ahora, que parte del sufrimiento, del dolor, de las dificultades, de las pruebas, es transformarnos o redimirnos por medio del sufrimiento. Ahora Dios nos conoce de tal manera que Él ya sabe lo que podemos o no podemos resistir. Lo sabemos eso en la promesa que dice Pablo en Corintios 10, que Él no permitirá que nosotros seamos probados más allá de lo que podemos resistir. Por lo tanto, si hay hermanos que le ha tocado sufrir en demasía, como hemos escuchado testimonios, y han sido aprobados, ¿verdad? Y Dios permite eso porque sabe, los conoce, que en un ejercicio de fe ellos van a salir adelante. Y puede que algunos de nosotros que no nos ha tocado sufrir en esa magnitud, hasta este momento por lo menos, tal vez Dios nos conoce y sabe que no seríamos capaces de resistir ya tal sufrimiento. Pero Dios permite que algunos sean probados para ser purificados, transformados en mayor o menor medida. Esto me trae al recuerdo, hicimos una clase a principio de año ahí que está mi hermano Francisco como compañero de clase sobre escritura, y la profesora era una maestra en lenguaje, en literatura de Perú, una hermana en la fe que ha escrito muchos libros, y ella escribió un libro, si mal no recuerdo el título, era Yo no pedí ser oro. Mi hermano Francisco puede corregirme, ¿ya? Lamentablemente sus libros no están aquí en Chile, me dice exacto. Y ella, esta hermana de Perú, escribió este libro porque a ella le tocó sufrir de alguna manera, y vino una amiga cristiana, y ¿qué es lo que le dijo? Bueno, lo que todos nos dicen, ¿verdad? Dios te está probando como el oro. Y la respuesta del corazón de ella, una mujer cristiana madura, se supone, ella dijo, yo no pedí ser oro, yo no pedí ser oro, y eso es lo que todos sentimos, ¿verdad? Yo no le pedí a Dios ser probado, yo no quiero ser probado, yo no quiero ser mejor, pero ella entendió por medio de esta dificultad y de esta prueba que sí Dios tenía un propósito para su vida, y me imagino que eso es lo que ella cuenta y relata en su libro o novela, que lamentablemente no estaba aquí a nuestro acceso. Así que efectivamente, cuando Dios nos prueba, nosotros respondemos, yo no pedí ser oro, pero Él sabe más que nosotros, ¿ya? ¿Alguien más para ya pasar a nuestra siguiente etapa de estudio? Ya, hermano Uriel, adelante. Sí, pastor. Bueno, yo creo que este libro es de gran enseñanza para nosotros, los cristianos sobre todo, porque si nosotros, o sea, si fuera un inconverso, lee este libro y vemos que, o le mostramos que eh, lo que sufrió él, lo primero que va a decir es que no cree en Dios, porque ¿cómo va a permitir Dios, cierto, darle el paso a Satanás que haga esas cosas con alguien? Sobre todo que dice aquí, que empieza con el texto, que Job era justo, que era un hombre temeroso de Dios. Entonces, nosotros igual nos podríamos preguntar, bueno, si yo soy temeroso de Dios, aunque igual pecamos, sí, por cierto que él tenía muchos bienes, muchas cosas, se notaba que era una persona feliz, y de repente perder todo, es como, o sea, y va de menos a más, o sea, va
primero sus materiales, después empieza con su familia y después con el dolor físico, pero hasta ahí llegó, ¿cierto? Entonces, a mí, con respecto al comentario, así que de nuestras vidas, así por ejemplo pensando, bueno, yo no he sufrido tanto en realidad, entonces hasta me da miedo, digo yo, eh, hasta me da miedo pensar que realmente no he sufrido tanto, a lo mejor Dios me va a probar en algún momento, no sé. Yo creo que esta escritura es especial para nosotros para que estemos preparados, ¿cierto? Porque si llega en un momento, nosotros llegamos a sufrir tal cual y no sabemos cómo la gente a veces soporta tragedia muy grande, otros quizás nunca logran salir adelante y viven con toda su vida y caen en depresión y al final no salen digamos, de esa profundidad. Y de hecho me pasó acá, ¿cómo se llama? Mi cuñado falleció primero su papá, su mamá, y después falleció su papá. Pero su papá cayó en profundidad, cayó en, ¿cómo se llama?, en desánimo, y al final falleció. Pero yo creo que pasa eso. Entonces Dios, creo yo que en el texto acá quiere probarnos hasta cuánto podemos, ¿cierto?, y estar preparados para este tipo de dolor, ¿ya? A mí me llama la atención también que Él no pecó de labios, ¿ya? Y cosa que nosotros siempre fácilmente, cuando nos quejamos, lo primero que hacemos es de labios, y Él dice que no pecó de labios. Y al final muestra la redención como Cristo, o sea, quizás pareció lo que sufrió Cristo, pero en la redención como que fue premiado digamos, por las pruebas que sucedieron. Y aparte que él dice también en el 42, en el Job 42, dice que él confesó que Jehová era es como, lo máximo, o sea, él era el todopoderoso, o sea, si nosotros nos estamos creyendo mucho, o sea, él le quiso decir que no, nosotros no somos nada, o sea, no nos creamos tanto porque, eh, y él confesó que él era todopoderoso y no le pidió explicación, y eso creo que le hizo a él redimirlo a él y a su familia, o sea, hacer de nuevo, nacer de nuevo. Eso, pastor, quería hacer un comentario de eso. Muy bien, excelente, hermano Oriel. Me da mucha alegría y satisfacción escucharlos en sus comentarios de sus lecturas porque se dan cuenta de que ustedes se apropian del conocimiento de Dios cuando ustedes procesan este estudio, ¿ya? Porque probablemente yo les puedo decir a ustedes todas estas mismas cosas que ustedes han comentado en una de las clases, pero ustedes no lo van a internalizar hasta que ustedes procesan este mensaje, esa información, ¿ya? Así que no crean que todas estas tareas son en vano. Como dice otro libro, sufrir nunca es en vano. Bueno, leer y meditar en la escritura nunca es en vano, ¿ya? Así que, aunque utilicemos gran parte de nuestra clase en escucharles sus comentarios, tiene un propósito, ¿ya? Es que justamente podamos aprender en conjunto, de eso trata una clase, porque si hago un sermón, yo puedo estar las 2 horas hablando fácilmente, pero que podamos retroalimentarnos y darnos cuenta, hermanos, que el mejor aprendizaje, no desechando a los maestros, no desechando el discipulado, porque también es parte del diseño de Dios que haya un maestro, que haya un discipulador, pero que podamos estudiar por nosotros mismos estas verdades, cotejarlas entre nosotros y confirmar nuestra fe por medio del conocimiento que la Escritura trae a cada uno, ¿ya? Lo que les quiero mostrar también es que todos tienen la capacidad dada por el Espíritu Santo de aprender, de ser iluminados y aprender sus verdades por medio de la Escritura, ¿ya? Así que felicidades a todos los que participan, y yo sé que los otros hermanos y hermanas también han aprendido, pero a veces quieren dejarle el paso a otros, ¿verdad? Que a lo mejor no participan en otros momentos. Bien, lo dejamos hasta ahí. Ya llevamos, son las 9:20. Y déjenme ver aquí lo que tengo en mi orden. Bien, yo les quiero compartir ahora una
digamos, ya que vamos en esta travesía del sufrimiento, es como un viaje, ¿verdad?, que estamos emprendiendo. Y hay una planificación del viaje que ustedes tienen ahí en su cronograma. Es decir, esos son todos los puertos en los cuales deberíamos parar para aprender estos diferentes puntos. Pero de vez en cuando nos vamos a salir del viaje ya para ir a otros puntos que a veces fueron desconocidos al principio, pero yo los quiero llevar también a otros temas relacionados con el sufrimiento, pero que no están necesariamente en nuestros apuntes, ya que también es parte de lo que yo estoy descubriendo y quiero compartirlo con ustedes. Les voy a compartir dos conceptos sobre el sufrimiento, que se los voy a mandar después mis apuntes o lo que yo escribí, se los voy a compartir como un documento PDF para que usted lo pueda tener para leerlo, para compartirlo o tal vez enseñárselo a alguien. Y esto es de un doctor, de un médico, y digo médico porque no siempre los doctores son médicos, ¿verdad? En cualquier profesión uno hace una licenciatura, una maestría y después un doctorado. Pero este es de un médico y de un consejero bíblico llamado Michael Emlet, y él escribió este libro, ¿ya? Que lo estaba consultando, pero está al revés. ¿Ustedes lo ven al revés o no? ¿El título? Lo ven derecho ya, yo lo veo al revés. Pero que trata de descripciones y prescripciones. Y él, como médico, habla en este libro, que no lo he leído completo, pero habla sobre la consejería en el dolor, la enfermedad, pero también habla sobre los medicamentos, los diagnósticos médicos, porque usted sabe que hay mucha discusión y polémica en el mundo cristiano, cuán aceptables son algunos diagnósticos, especialmente psiquiátricos, psicológicos, son buenos los remedios psicoactivos, etc. Pero no lo he leído completo, ¿ya? Yo tiendo a leer capítulos específicos. Y él comparte aquí como médico y consejero bíblico, porque en Estados Unidos el consejero bíblico es casi como un estatus muy especial, que en Chile no existe, ¿ya? Donde la gente los consulta al mismo nivel de un psicólogo y tienen su giro, su root, si podemos decir de alguna manera, y es parte de esta cultura que también existe allá en el país del norte. Y es esta idea principal, déjeme aquí para compartírsela en la pantalla. Es como un resumen nomás rápido y yo les voy a compartir la información completa en el grupo de WhatsApp. Y hay dos conceptos, hermanos, que tenemos que entender nosotros sobre el sufrimiento, ¿ya? Que es aliviando y redimiendo el sufrimiento. ¿Cuál es la idea principal? La idea principal es entender dos conceptos de los muchos que hay respecto al sufrimiento, que de la manera que hemos comenzado, un poco la pregunta que hizo el hermano Miguel Taiba, es decir, nosotros nacemos para sufrir, ¿ya? Y a veces cuando estamos en estos temas, como que olvidamos la perspectiva de que una parte, como dice acá en letra blanca, lo están leyendo ahí, donde está la flechita, que una parte del plan del reino de Dios es aliviar nuestro sufrimiento. Se lo anticipé la semana pasada, ¿se recuerdan? Ilustrando con la historia de los mártires. De hecho, la primera división que se hace en la historia de la iglesia generalmente se titula la época de los mártires o la iglesia mártir, que sería como la primera etapa o los 3 primeros siglos de la iglesia cristiana, sin apellido, sino la iglesia cristiana propiamente tal, donde la iglesia durante 3 siglos, los cristianos, fueron perseguidos por el poder terrenal, primero los judíos, después el Imperio Romano, hasta el año 300 y tanto, y estaba esta persecución de los creyentes y muchos de ellos llegaron a la muerte o al martirio, como le conocemos actualmente. Pero también muchos creyentes pensaron que nacían para sufrir, ¿ya? O nacían para morir. Y por lo tanto, sabiendo que los que morían por Cristo o por su fe, de alguna manera eran honrados y lamentablemente a veces venerados, ¿ya? Que esto llegó a corromperse de tal manera que los mártires que morían por su fe fueron elevados a una categoría superior,
que es lo que tenemos hoy día un poco el concepto católico romano de los santos, de los que murieron y que podemos orar a ellos y que su gracia se pueda compartir con nosotros. Pero bueno, los mártires que fueron reconocidos por la Iglesia no fueron hombres y mujeres que buscaron el sufrimiento de la muerte. Como les dije la semana pasada, y eso usted puede leerlo por ejemplo, en el libro de Historia de la Iglesia de Justo González, donde él lo explica con más detalle. Los mártires que se honran hasta el día de hoy fueron hombres que incluso escaparon de la muerte o escaparon de la persecución o se escondían y no por eso fueron menos creyentes. Pero ¿cómo entendían ellos que el martirio era su llamado o su vocación? Es porque el sufrimiento, la muerte los alcanzó a ellos. Ellos no andaban ofreciéndose por la vida ya para ser muertos. Así que hay dos conceptos que nos van a servir para seguir preparándonos para el resto de nuestra clase. Es que también entendamos, hermanos, que una parte del plan del reino de Dios es aliviar nuestro sufrimiento. Es decir, Dios quiere y anhela calmar o aliviar o sanar el sufrimiento temporal que pasamos aquí en esta vida terrenal, ¿ya? Es decir, a veces vamos a tener dificultades, sufrimientos, como decía el hermano Ariel. A veces conocemos personas que están siempre sufriendo, ¿ya? Pero algunos no es así. Y no por eso son menos santos o no están dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Porque parte del plan del reino de Dios, como dice aquí al frente, es aliviar. Él quiere aliviar nuestro sufrimiento. Y una segunda parte, un segundo aspecto, es que es parte del plan de Dios, con letra amarilla acá, transformarnos a través del sufrimiento, que es lo que mencionó la hermana Evelyn en el libro de Job. Es decir, Él nos va a probar para salir como un oro de mucho mejor calidad, ¿ya? Con una madurez más profunda. Algunos madurarán más fáciles, sin sufrimiento, y otros les tocará madurar un poquito más complejo, ¿ya? Así que voy a comentarles lo siguiente, ¿ya? Aquí ya tienen que mirarme a mí nomás. Después yo les voy a compartir esta información. Cuando el reino de los cielos, queridos hermanos y hermanas, viene en la persona de Cristo Jesús, cuando se aparece ahí, ¿verdad? Nace en Belén y después ya vemos su adultez en los evangelios. Vemos de dos maneras lo que está en el corazón de Dios respecto al sufrimiento. Y esto es lo interesante que nos permite la Escritura, es de alguna manera conocer cuál es el corazón de Dios respecto al tema del sufrimiento. Y hay dos maneras. Primero, es el diseño de Dios aliviar el sufrimiento que surgió o que surge como resultado de la caída. Por ejemplo, la enfermedad, la muerte, el dolor, la pesadez del trabajo, de la procreación, de la creación, de la tierra que se nos resiste a obtener su fruto. Bueno, todo ese sufrimiento que surge como resultado de la caída del pecado, incluso los conflictos matrimoniales, Dios anhela aliviar este sufrimiento. No quiere infringirnos sufrimiento el Señor, como lo leí ahí en un texto de, no sé si de Lamentaciones, es que Dios no nos quiere hacer sufrir voluntariamente o de balde. Cuando sucede hay un propósito. Miren, los quiero invitar que vayamos por favor al Evangelio de Marcos capítulo 1 para ver que este concepto tiene sustento bíblico, ¿ya? Proviene de la exégesis y no al revés. No es que le estamos inyectando nuestro pensamiento a la Escritura. Marcos capítulo 1, que es el Evangelio de la acción, ¿ya? Es el Evangelio que nos muestra a Cristo en acción. De hecho, Marcos no se detiene en hablarnos de su nacimiento, de Belén. No, él pasa inmediatamente a la acción. Y mire aquí en su Biblia o en su pantalla. Aquí tenemos Marcos 1, ¿ya? Vayamos al versículo 21, por favor, versículo 21. Y mire, ¿qué es lo que dice el título?
Ahí lo tengo con azul. Hay un hombre que tenía un espíritu inmundo, ¿cierto? Un endemoniado. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Es liberarlo, ¿ya? Es decir, un hombre está sufriendo de un sufrimiento espiritual, como era una posesión demoníaca, ¿y qué es lo que hace Cristo? Quita ese sufrimiento temporal, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice después el versículo 29, el título? ¿A quién sana Jesús? A la suegra de Pedro. ¿Ya? Hay muchos chistes que se hacen con este texto, ¿verdad? Con la suegra de Pedro ahí, pero no los voy a mencionar. ¿Qué es lo que hace aquí? La suegra de Simón Pedro, versículo 30, ¿era casado Pedro? Sí, ¿no es cierto? Si tiene suegra es porque tiene esposa, ¿ya? Así que este concepto del celibato, ¿verdad? Como emanando de Pedro, no, si Pedro estaba casado, no sabemos si fue viudo, pero si era un hombre, tenía suegra, obviamente. Y dice, su suegra estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo? La sana de este sufrimiento temporal que está viviendo. Y mire cómo después sigue adelante, solamente el capítulo 1 de Marcos, que es lo que aparece en el versículo 40, aquí otra vez subtítulo, Jesús sana ahora a un leproso. Marco obviamente selecciona estas sanidades, hay una sanidad espiritual, que es en este caso el endemoniado, después sana una enfermedad temporal como puede ser una fiebre, y también sana una enfermedad ya terminal como era una lepra, y que lo que hace el Señor con este leproso le sana. ¿Ya? Y mire cómo lo describe el ministerio de Jesús aquí en los versículos 32. Versículos 32 al 34. Mire cómo Marcos describe parte del ministerio terrenal de Cristo. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, ya de donde estaba. Obviamente, el mundo sufre de problemas físicos. Si sabemos que hay un sanador, ¿verdad? Un curandero, o está el Mesías sanando enfermedades, todos vamos ahí. ¿Se recuerdan el testimonio de la hermana Johnny Tada que escuchamos hace unas semanas? Con su cuadraplégica, su cáncer, sus dolores crónicos. Ella escuchó que había un ministerio de sanidad y ella fue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella estaba aferrada a cualquier esperanza de sanidad. Lo mismo pasa acá. Versículo 34. ¿Qué es lo que hace Cristo? Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Se da cuenta? Es decir, parte del diseño del reino de Dios en la persona de Cristo es sanar, es restaurar el dolor físico o el sufrimiento físico. Le voy a leer ahora Mateo 9, versículos 35 y 36, ¿ya? Para que no lo busque, yo lo voy a leer rapidito. Recorría Jesús, nos dice Mateo, todas las ciudades y aldeas. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y tercero, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Se fija o no? Aquí hay tres aspectos del ministerio de Cristo. Enseñaba, predicaba el evangelio y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y él, al ver las multitudes de personas, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor Jesucristo tiene compasión de aquellos que están sufriendo enfermedades. Cristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios hecho hombre, se compadece, tiene empatía por los sufrientes. Jesús, Dios, no es indiferente al dolor de un cáncer, al dolor de una enfermedad crónica, una enfermedad inmune o de lo que decía nuestra hermana Betsy. Dios no es indiferente a ese dolor. Y lo vemos en la persona de Cristo, la imagen misma de Dios, su misma sustancia, y Él viene y lo destaca en los evangelios. Parte
del reino de Dios es sanar a los que sufren y a los que se duelen. Ahora, ¿los sanó a todos? No los sanó a todos, ¿cierto? ¿Sacó todos los demonios? No lo hizo, porque aunque era Dios, Él no podía multiplicarse, ¿verdad? Podría haberse clonado y haber ido por todo el mundo, ¿verdad? 20 Cristos y haberlo sanado a todos. Pero vamos a darnos cuenta que su ministerio principal no solo fue sanar enfermedades, sino sanar la principal enfermedad o problema del ser humano, que era su separación de Dios. Pero la restauración del sufrimiento físico mira y apunta, como decía la hermana Johnny Tada, a una sanación más profunda, que es la redención del alma por medio de la fe. Pero lo que les quiero mostrar es esto. Hechos 10:38, dice Lucas, el historiador, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No sé si alguno de ustedes me puede buscar, por favor, Lucas 4, para que me ayude a leer. Lucas 4, versículos 16 al 21. Y otro, si puede buscarme Isaías 61, ¿ya? Así que necesito la ayuda de dos hermanos o hermanas. Primero Lucas 4, 16 al 21, y después Isaías 61, Isaías capítulo 61, versos 1 al 3. Cecilia, me parece que tú tienes ahí Lucas, ¿cierto? Ya. Escuchemos a Cecilia. Ya, lea por favor Lucas 4, versos 16 al 21. Ya, bien, dice así. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso. Perfecto. Muchas gracias, hermana Cecilia. ¿Quién tiene Isaías 61? Para ver si efectivamente estas palabras de Cristo estaban en el rollo del libro Isaías, ¿ya? ¿Quién tiene Isaías 61, versos 1 al 3? Hermano Augusto, adelante. ¿El 1 al 3? Sí. Ya. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Pero voy a dar más luz porque estoy medio seguido. A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día que venga, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Perfecto, muchas gracias, hermano Augusto y hermana Cecilia. ¿Se dan cuenta lo que hace aquí el Señor Jesucristo? Él cita un texto, una profecía de Isaías, y él dice parte de su ministerio, porque él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y mira aquí en el verso 18 de Lucas 4, parte
parte, no es la totalidad del ministerio de Cristo, pero parte del diseño de Él para estos oprimidos y ovejas desamparadas de Israel. Dice, por cuanto me ha ungido, me ha elegido, me ha apartado, ¿para qué? Para dar buenas noticias a los pobres o a los oprimidos, como decía Isaías, ¿verdad? Me ha enviado a sanar, es decir, a traer sanidad espiritual a los quebrantados de corazón. Dios me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, y usted sabe que no son necesariamente los cautivos de una cárcel de fierro y de concreto, sino éramos nosotros que estábamos cautivos de nuestros dolores, de nuestros pesares y del pecado finalmente. Vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a predicar el año no desagradable del Señor, sino el año agradable. Ahora entendemos que Cristo efectivamente vino a la gente más apartada, discriminada, desamparada de la sociedad judía en ese momento. Efectivamente le dio vista a los ciegos, sanó a los paralíticos, resucitó muertos. ¿Pero para qué? Para apuntar que así como Él tenía el poder y la autoridad para liberar de este sufrimiento físico, Él también tiene el poder y la autoridad para liberarnos del sufrimiento espiritual, que es el pecado y la cautividad que sin Cristo tenemos en las manos del diablo, del mundo y de la desesperanza. ¿Se fijan o no, hermanos? No lo digo yo, lo dice el texto y usted podría seguir buscando. Es decir, parte del plan de Dios es buscar el alivio de nuestras enfermedades, de nuestros sufrimientos y de nuestras dolencias, de todo tipo. Cuando vemos, por ejemplo, a estas personas que estaban endemoniadas, la esclavitud de ellos no era solo espiritual, era también psicológica, física, psiquiátrica, llegaba también a puntos biológicos de su esclavitud, y Cristo vino a liberarlos, los vino a sanar, vino a traer alivio temporal. Porque si efectivamente estas personas morían sin Cristo, el sufrimiento va a ser eterno, pero vino Él a aliviar y sanar sus dolores físicos. ¿Qué otros alivios tú recuerdas en el Nuevo Testamento, aparte de los que hemos leído? A ver si alguien puede decirme qué otro alivio Cristo ofreció con nombre y apellido en el Nuevo Testamento. Cuando resucitó a la hija de Jairo, pastor, yo creo que el papá estaba sufriendo por su hija, todos los familiares, y Jesús lo resucitó a la hija. Bien, perfecto, Cecilia. Ahí tenemos un sufrimiento que tiene muchos aspectos, como lo decía la hermana Evelyn al principio, de los hijos de Job, de su esposa. Aquí Jairo, falleció su hija y Dios viene a sanar, a aliviar ese dolor que ella estaba o que él estaba viviendo. ¿Recuerdan el consejo médico de Pablo a Timoteo? ¿Dio algún consejo medio médico? Pablo a Timoteo. Que tomara una copita de vino, parece, pastor. ¿Quién dijo eso? Ramón. Hermano Ramón. Muy bien, yo lo voy a leer. Dice aquí la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, verso 23. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. Ojo, no es una botella, no es una caja de gato negro, ¿ya? Esas son para cocinar nomás. Sino usa un poco de vino. ¿Por causa de qué? De tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora, ojo, yo no voy a hacer una exégesis del texto acá porque no es propósito. Nadie ocupa esto como excusa para tomar, no sé, todos los almuerzos, todas las once, todos los fines de semana. Pero ¿a qué queremos ir? Que Pablo, el apóstol, está preocupado de la salud física de Timoteo, ¿no? Incluso dice, no es a causa de tu corazón triste, ¿verdad? Que perdió Colo-Colo, entonces una copita de vino te va a pasar. No, es el estómago. Y ustedes saben que cuando uno analiza las dos cartas a Timoteo, nosotros nos damos cuenta que Timoteo era un hombre que sufría
Parece que era nervioso, era tímido, era ansioso, era temeroso, ¿verdad? Y cuando uno hace un panorama, podría hacer así una ficha de Timoteo, parece que él sufría, era un hombre débil físicamente o vulnerable, en parte por sus problemas de estómago. Ahora, déjenme decirles que el vino no es la solución. Lo que pasa es que el agua no era potable, ¿ya? De hecho, el agua fue potable hace un par de décadas atrás nomás, cuando le ponen cloro y las procesan. Entonces, el agua que consumían las personas del Antiguo Oriente eran aguas no tratadas, por lo tanto, si sufría, no sé, imagínense de esta bacteria que uno tiene en el estómago, ¿verdad? Esa que siempre le sacan la muestra con la endoscopía. ¿Cómo no habrá sufrido la gente de esos problemas? Por lo tanto, tomar agua no tratada, no purificada, era terrible. ¿Qué es lo que hacía el vino? Que tenía alcohol, un poquito de vino en el agua. Obviamente eso hacía que pudiese matar ciertos gérmenes y purificar de alguna manera el agua. Pero ¿a qué quiero ir? Pablo está preocupado de la salud física temporal de Timoteo y le da un consejo médico, podemos decir, ¿ya? A lo mejor Lucas le había dicho, ¿no? Su compañero de viaje, que también era médico, a lo mejor le dijo a Pablo, oye Pablo, dale este consejo a Timoteo porque probablemente le va a ayudar con su guatita, así como el agüita esa que tomamos de menta, de boldo, un matecito. Pablo probablemente oró por Timoteo, ¿no? Como éramos los días jueves, a lo mejor Pablo le dijo a Dios, Señor, yo te ruego que tú ayudes a Timoteo con su guatita, ¿verdad? Él tiene que predicar todos los domingos, todos los jueves, y si está enfermo del estómago, Señor, por favor, sánalo. Pero también Pablo entiende que parte del diseño benigno de Dios es que en lo posible, y cuando es la voluntad de Dios, podamos encontrar alivio a nuestros dolores físicos. ¿Se da cuenta o no? Si podemos armar un panorama solo del Antiguo Testamento. Ahora, solo para ver algo en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan la sanidad de Naamán el leproso? Este general sirio parece, ¿verdad? Encontró sanidad dentro de miles de leprosos. Encontró sanidad. Ahora, Dios tenía un propósito redentor, por supuesto, pero Dios podría haber mostrado su plan no sanándolo, pero Dios lo sana. ¿Se recuerdan el alivio final de Job? Es decir, Job no sufrió para siempre. Job fue sanado en el capítulo 42. ¿Lo vieron, cierto? Fue sanado de su enfermedad. ¿Se recuerdan cuando Ezequías va a morir? Dios le dice que va a morir y él se da vuelta en la cama. ¿Han leído ese texto, no? Que él como que se da vuelta para la pared, como nosotros cuando nos acostamos en la noche y oramos por alguien, pero aquí Ezequiel oró por él mismo, un poquito amurrado, ¿verdad? Así como encogido, posición fetal, y se puso a orar. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Le dio más años de vida. ¿Y se recuerdan qué hizo el profeta? Le puso un remedio, ¿no? ¿Se recuerdan que formó una pasta, parece? Y se la puso en esa parte del cuerpo que no recuerdo ahora cuál era, como una cremita, como lo que hacen las abuelitas del sur, que tienen hierbitas, ¿verdad? Y ponen ahí en la piel y sanan, digamos, no de manera supersticiosa, sino de manera médica. ¿Se recuerdan cuando el pueblo estaba muriendo por la picadura de las serpientes y ellos pidieron sanidad? ¿Qué es lo que hizo Dios? Les puso una serpiente en un asta, el pueblo miraba y no se salvaba espiritualmente, ellos se salvaban de la muerte física, de la cual Cristo es después el cumplimiento, ¿verdad? Él es como esa serpiente levantada, no para sanar nuestra picadura de una araña de rincón, sino para salvarnos de esa mordedura del diablo que es la muerte finalmente. ¿Qué otra sanidad tú recuerdas del Antiguo Testamento? En esa misma perspectiva, Dios sanando o aliviando dolores temporales, físicos. ¿Los habré mencionado todos? No, ¿cierto? Vamos, tienen mejor memoria que yo ustedes. ¿Alguien más que fue aliviado en el Antiguo Testamento? Bueno, ¿cómo? El centurión que pide por su siervo. Sí, correcto. Sí, hermano.
Pero eso está en el Nuevo Testamento. Ah, ya en el antiguo. Sí, del Antiguo. Nos sirve. Aquí Carla también dice la suegra de Pedro, que ya lo habíamos leído, lo que pasa es que ella entró después a la clase. Pero del Antiguo Testamento, ¿recuerdan otro alivio? Sí, yo, pastor, recuerdo de Miriam, o la hermana de Moisés y de Aarón, creo, porque habían murmurado contra Moisés, y Moisés oró por ellos para que Dios los sanara. Es lo que recuerdo del Antiguo Testamento. Sí, perfecto. Ellos quedaron con lepra como castigo y Dios obviamente los sanó y lo alivió de ese juicio por medio de la enfermedad. Una más. ¿Alguien más que recuerde otro alivio del Antiguo Testamento? Ya, pasémonos. Ya les mencioné varios. Y ya para resumir los dos testamentos, finalmente Dios ofreció el alivio integral y eterno del sufrimiento humano, la redención por medio del Mesías. Claramente, entonces, una marca de la irrupción del reino de Dios es el alivio del sufrimiento. La redención que Jesús ofrece a la humanidad llega en efecto a cada rincón del hombre que el pecado afectó. A veces es el propósito de Dios sanarnos de una depresión que podamos tener, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón. A veces nos alivia de problemas psiquiátricos. Me ha tocado en algún momento asistir a personas con ver y presenciar estos problemas psiquiátricos. Y Dios ha restaurado, ha sanado y aliviado eso. A veces hay sufrimiento físico. Dios ofrece a la humanidad sanidad o alivio en todos estos aspectos del ser humano. El alivio, escuchen bien, del sufrimiento es algo bueno y necesario, es algo deseable. De hecho, la historia de la redención está avanzando hacia ese fin, hacia el alivio y la redención total. Como lo dicen los nuevos cielos y la tierra nueva, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que, hermanos, para que ustedes lo entiendan bien, cuando procuramos traer alivio al sufrimiento ahora, en el presente, estamos en armonía con el plan redentor de Dios, ¿ya? Es decir, cuando usted tiene cierto dolor, cierto sufrimiento y enfermedad, y tú buscas alivio, no estás yendo contra la voluntad de Dios. ¿Entiende la idea o no? Porque a veces nos sentimos culpables. Me duele la cabeza profundamente y me quiero tomar una aspirina. Y digo, oh, pero si Dios me permitió pasar este dolor de cabeza, me tomo una aspirina, voy a estar contra la voluntad de Dios, ¿o no? Porque Él me lo permitió pasar. No, si tomas la aspirina, ahora obviamente si no entras en una dependencia, una adicción, ¿verdad? En algo ilícito, obviamente cuando buscamos alivio, estamos en armonía con ese plan de Dios. Si hay un hermano, una hermana que sufre y nos pide ir a visitarle, independiente cuál sea su dolor, su dificultad, tú vas a ir, hermano y hermana, y no vas a infligirle más dolor. ¿Entienden, cierto? Como los amigos de Job. Probablemente ellos pensaron que si Dios le había permitido sufrir, entonces Dios estaba ahí, ¿verdad?, castigándolo. No, cuando te llama alguien que está con una enfermedad, con un dolor, con una tribulación o con depresión, buscamos el alivio para esa persona. Por eso la medicina es correcta dentro de los límites morales, éticos, ¿verdad? Por eso que tenemos grandes hombres y mujeres de Dios creyentes. El otro día leí así rápidamente la biografía de la mujer que comenzó la enfermería moderna. Una mujer y era cristiana. De ahí surge toda esta cosa de la enfermería moderna, los que estaban detrás de multitud de alivios de todo tipo, los hombres que buscaron la educación
pública para niños, para niñas, eran hombres que tenían principios creyentes, protestantes, reformados. De hecho, Bernardo Higgins, y discúlpeme si no soy exacto en mis datos, pero cuando Bernardo Higgins está aquí, está instituyendo la independencia en Chile, organizando el gobierno en Chile, él llama a un profesor evangélico, no recuerdo de qué país, de Escocia o algo así, para fomentar la educación pública en Chile. ¿Por qué? Porque el catolicismo enseñaba solamente a las élites. ¿Quién buscó el alivio o quién fue uno de esos impulsores? Un hermano en la fe. ¿Se fija o no? Entonces, cuando alguien nos llama para ayudarle en su sufrimiento, estamos en armonía con el plan redentor de Dios. De hecho, un puritano, un pastor puritano, evangélico puritano, dijo que el contentamiento no se opone a la búsqueda legítima de ayuda en diferentes circunstancias. El contentamiento no se opone al esforzarse por salir de las aflicciones actuales mediante el uso de medios legítimos. Si vemos a alguien que está sin casa, ya, si vemos a alguien que está en una situación de pobreza, no vamos a ir a decirle, ¿verdad?, que Dios quiere que sea pobre. No, eso no es lo correcto, ¿verdad? Dios quiere que surja, que tenga su hogar, que tenga prosperidad, y vamos a ayudar en eso, no a seguir perpetuando su sufrimiento. Ahora, si vemos que Dios dice otra cosa, por supuesto ahí nos vamos a alinear con la voluntad de Dios. De hecho, el médico acá, el que yo le estoy leyendo todo este comentario, él como médico y cristiano cree que los medicamentos ciertamente pueden ser uno de esos medios legítimos para buscar el alivio a una enfermedad o a un dolor. No hay nada, dice él, inherentemente malo en buscar alivio del sufrimiento presente en nuestras vidas. Ojo, medios lícitos, ¿ya? Recuerde que a veces lo bueno se convierte en algo malo, así que hay que tener ahí también cuidado. Ahora, hay un segundo concepto del sufrimiento, y esto es que en el diseño de Dios, Él redime la experiencia del sufrimiento para los creyentes debido a su unión con Jesús, que es el siervo sufriente. Creo que alguien lo mencionó la semana pasada, creo que el hermano Francisco, Filipenses 3:10, cuando dice que Dios nos permite participar en los sufrimientos de Jesús. En virtud de que estamos unidos con Cristo, Dios está obrando en medio de nuestro sufrimiento cuando nos toca sufrir. ¿Para qué? Para transformarnos a la imagen de Cristo. Y vuelvo a compartir aquí la segunda idea del sufrimiento, ¿ya? Es parte, dice aquí abajito, es parte del sufrimiento, perdón, es parte del plan de Dios, transformarnos a través del sufrimiento, que es lo que pasó con Cristo. Y aquí tienen varios versículos bíblicos, ¿ya? Que no los voy a leer ahora porque ya estoy en el tiempo, pero pueden anotarlo: Filipenses 3:10, Romanos 8, Pedro 4, Colosenses 1 y algunos versículos en Corintios. Yo se los voy a enviar esto escrito en este documento en PDF que les voy a enviar con lo mismo que yo estoy diciendo. Así que Dios, en primer lugar, busca el alivio de nuestro sufrimiento temporal. Pero cuando Dios permite que suframos o nosotros nos introducimos también en dificultades de sufrimiento, de dolor, u otros, o la misma naturaleza genética de nuestros cuerpos, ¿verdad?, hace que nos enfermemos, Dios también tiene un propósito, el de transformarnos a la imagen de Cristo por medio de nuestros sufrimientos particulares, ¿ya? Así que para terminar, Dios está obrando de manera transformadora en medio de nuestros sufrimientos. Así que, si bien aliviar el sufrimiento es una prioridad de Dios, el hecho de perseguir solamente alivio temporal, sin una visión de este plan general de transformación de Dios en medio de nuestro sufrimiento, es una mirada también corta. Miramos el alivio temporal como una sombra o un anticipo del alivio eterno y permanente de Dios por nosotros, sus hijos. Así que leo acá: deberíamos estar alegres, gozosos por los síntomas de alivio y no culpables. Es decir, cuando Dios nos sana una enfermedad o nos da cierta prosperidad que a veces no todos disfrutan, debemos estar contentos y gozosos.
con los síntomas de alivio, pero también cuando sufrimos, buscar el fruto del Espíritu, perseverancia en medio del sufrimiento, una confianza más profunda en el amor del Padre, un gozo hoy en nuestras tribulaciones, una esperanza firme, amor por los compañeros que sufren, gratitud y mucho más. Bien, así que aquí les voy a compartir este documento con más detalle para que ustedes lo tengan y probablemente al leerlo de manera personal van a entenderlo mejor que si, como lo he hecho yo, de compartírselo. No sé, hermanos, si tiene algún comentario ya para terminar o alguna pregunta. Hermano Carlos, ahí lo estoy leyendo, o sea, lo estoy viendo. Solo que quedamos con la duda, cuando usted estaba haciendo las consultas de las sanaciones de Jesús o de Dios, ¿decía del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Cuando usted hacía las consultas de los ejemplos de sanaciones. Del descanso, del alivio. Sí, bueno, del Padre, del Hijo, del Espíritu, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no, sí, en general. No, eran de los dos. No, ¿pero eran del Antiguo y del Nuevo o solamente de... No, de los dos, que podríamos ver en el Nuevo Testamento, en este caso Cristo buscando alivio para algunos, pero también podíamos ver ese diseño o ese propósito en el Antiguo Testamento, es decir, Dios también buscando alivio para algunos en un momento específico, como Job, Naamán, Ezequías y otros. Pero en algún momento hizo la pregunta solamente de un libro, porque cuando el hermano Ramón contestó, usted le dijo, sí, pero eso aparece en el... Creo que me quedé con eso, no sé por qué. Sí, que lo que pasa es que yo primero hablé del Nuevo Testamento y después pregunté del Antiguo, ¿ya? Así que no era que estuviera malo, sino que ya habíamos pasado por el Nuevo y estaba retrocediendo. Aquí me quedo ahora... Gracias. Sí, gracias, Carlos. ¿Alguien más? Aquí me llegó una pregunta por interno, ¿ya? Yo creo que a propósito de lo que estaba leyendo al final de aquello que es lícito, los medios lícitos, dice si esa licitud está dada solo por la escritura o también por la legislación humana, ¿ya? A propósito también de esto que surge a veces de buscar alivios de maneras inmorales o no éticas, ¿ya? Así que yo creo ahí que hay que tener cuidado, ¿verdad?, con las cosas que a veces nos recomiendan para buscar alivio, cosas que incluso por la ciencia o por la ley, ¿verdad?, no son correctas o no son lícitas. Así que yo creo que una cosa parte por la escritura, pero también yo creo que hay conocimiento humano científico que nos dice que hay cosas que no son lícitas o que no son morales desde nuestra perspectiva, ¿ya? Si, por ejemplo, para tener sanidad nosotros buscamos, hay que hacerlo con el sufrimiento de otros, obviamente ahí ya no se convierte en algo lícito. Yo creo que ahí hay un debate muy, muy extenso, ¿verdad?, en nuestra sociedad, por ejemplo, del consumo de marihuana, ¿ya? ¿Es lícito, no es lícito, etcétera? Así que una muy buena pregunta ahí para seguir investigando. Así que gracias a quien hizo la pregunta. Ahí hay que tener convicciones muy firmes, ¿ya? Incluso, claro, como dice acá, el aborto terapéutico. O sea, ¿puede ser el aborto terapéutico algo que sano restaura? Gracias, hermano. ¿Alguien más para ir terminando? ¿Pastor? Hermana Betsy. Me surgió una duda. Cuando yo estaba hospitalizada, mi primera hospitalización duró 42 días, donde se me entregó la quimio y me entregaron, ya estaba como en la etapa de que se supone que mis plaquetas tenían que empezar a subir. Después que uno recibe la quimio, empiezan las plaquetas a reconstituirse. Pero eso no pasaba en mi caso. Y a uno le inyectan un medicamento para que pueda poder aportar a que suban las plaquetas, y no subían las plaquetas. Entonces, me llegó una carta
que era de la enfermera del alivio del dolor, que es mi amiga, que ya no trabaja con nosotros, le pregunta a un paciente que estaba desahuciado, le pregunta cómo hizo él para que porque él estaba desahuciado y de repente llegó como con los recuentos bien. Y eso me cuenta, la enfermera me lo cuenta a mí, la señora Silvana me lo cuenta y le dice, pero cuéntame, ¿qué hiciste? Y entonces, justamente lo que usted está diciendo, lo que es lícito y lo que no es. Porque él le dice que me da vergüenza decirle qué es lo que yo hago. Pero dice, pero cuéntame. Y ella me lo mandó a través de una carta. Porque como a mí no me dejaban entrar nada, no entraban, nadie entraba excepto mi familia, entró esta carta donde decía que el niño me decía que él hacía que Dios era su escudo. Y él todas las noches oraba y le decía que como Dios era su escudo, todas las células malignas se repelían. Entonces por eso me saltó la duda, porque a lo mejor uno busca en la desesperación o en el alivio. Como yo no repuntaba con mis plaquetas, yo empecé a orar todas las noches y decía la misma oración que él me mandó a través de esa carta, y le decía a Dios que Dios era el poderoso y que él me iba a poder ayudar. Y bueno, pasaron muchas otras cosas, pero sí hice eso. Entonces, con lo que usted dice, ¿es lícito o no es lícito? Sí, hermana, lo que usted dice, si es lícito hacer una oración, una cosa así. El chico en la carta me coloca que Dios era su escudo. Ya, o sea que son como esas oraciones, como esas oraciones tipo en cadena, que si oras de tal manera va a tener prosperidad o va a tener salud, como oraciones tipo así estándar. No, él oraba, él me transmitió que él oraba y decía que Dios era su escudo. Y como él ponía en su escudo, las células malignas se estaban muriendo. Mire, o sea, no sé si puedo entender bien, pero obviamente es lícito que, si puedo entender, ¿verdad? Y el argumento, cuando estamos sufriendo, si es lícito orar y pedir al Señor por sanidad, por salud, por supuesto que es lícito, ¿ya? O sea, no hay nada de incorrecto en eso. Vemos ejemplos de hombres, de mujeres orando, clamando por sanidad, y cómo Dios respondió tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que si esa es la duda, obviamente sí, es correcto. Lo que no tenemos que hacer es recurrir como a estas cosas más supersticiosas, ¿verdad? De una oración que yo he visto, esta oración para tal motivo, esta oración para lo otro. Y eso no, porque Dios finalmente no nos pide vanas repeticiones, ¿verdad? Ni oraciones estándar, sino que clamemos al Señor con fe, con dependencia de Él. A veces Dios, su voluntad será sanarnos, como a lo mejor sucedió con usted, con otro, y otras veces el propósito de Dios será no sanarnos, como también es una posibilidad. Y cuando eso es, lo aceptamos con fe, con contentamiento y por supuesto entendiendo que Dios tiene un propósito de transformación aún en nuestro dolor o sufrimiento. Eso es lo que le puedo decir de lo que puedo entender, ¿ya? Lo que pasa es que yo he repetido esta historia porque este chico hasta el día de hoy yo lo veo y ya él lo declararon, los médicos no le dieron ya expectativas de vida. Él, bueno, supongo que Dios actuó en su vida, pero él cuenta la historia y yo también cuento la historia de que el Señor, sí, yo oraba al Señor y decía que este escudo que era el Señor
hacía que mis células malignas se murieran. No sé si era como, no sé, yo pero repito la historia de ese chico que sí, hasta el día de hoy lo veo y está Sí, sí, sano. por eso le digo que es como difícil poder entender, ¿verdad? Pero yo no pongo en duda que Dios haya sanado, si no estoy diciendo eso. Yo entendí que la pregunta era si era lícito orar de cierta manera, entonces lo que yo le digo es que independiente de lo que él haya dicho o no, bueno, la oración viene del corazón, viene con fe, pero se fija, pero yo no pongo en duda de que si él oró de tal manera, Dios es soberano. A veces hay gente que ni ora por su propia salud y hay una mamá orando y Dios sana a ese hijo, ¿verdad? Aun cuando el hijo es un malandra y Dios tiene un propósito ahí que solamente él sabe. Pero lo único que yo quiero decirle en base, por lo que entendí, a lo mejor entendí mal, pero a veces hay estas oraciones estándar que la vemos en revista, ¿verdad? Que ora, son como estas oraciones al ángel de la guarda, a la Virgen María, a San Expedito. Obviamente eso no es lícito, pero a veces Dios también obra detrás de escena, ¿verdad? Respondiendo la oración de un papá y una mamá y creemos que fue la oración del hijo. Entonces es difícil ahí discernir realmente qué es lo que pasó detrás, porque solamente Dios también lo sabe. Amén, eso es verdad. Sí, de ninguna manera voy a negar que Dios obra milagrosamente y misteriosamente, ¿ya? No estoy poniendo en duda eso. ¿Alguien más? Para terminar.